Hoy es viernes 13, 12. Viernes 13 de marzo. Vamos a orar. Vamos a orar. Arrancar a orar en este tiempo. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros venimos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos, Dios, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, de alabar tu nombre, de exaltar tu grandeza, de reconocer lo magnánimo que eres, Señor. Y también, Señor, un tiempo donde anhelamos que tu palabra venga, Señor. Una palabra poderosa, una palabra edificante, una palabra que sustente, una palabra que corrobore, una palabra que, Señor, que fortalezca. Pedimos, Señor, en esta hora que así sea, Señor, y nos acercamos a ti, Señor, a tu manto de gracia y misericordia, pidiendo tu clemencia, Señor, pidiendo un refrigerio, pidiendo, Señor, socorro, pidiendo libertad, Dios, aún mayor, pidiendo un toque de tu gloria, Señor, una llenura, una plenitud. Que tu palabra venga, Señor, y se grabe en nuestros corazones, Señor, se grabe en nuestras mentes, se grabe en nuestras vidas, Señor, y traiga, Dios maravilloso, plenitud, Dios. Rompe cadenas, Dios maravilloso. Rompe, maravilloso Dios. Rompe cepos, Dios. Trae, maravilloso Señor, llenura, unción, Señor, aceite poderoso. Y también traigas el fuego que purifica, Señor, también. Y la palabra que convence de pecado. Y la palabra, Señor, que nos guía, Señor, hacia una transformación. Para que nos atavíes también, Señor. Para que los vestidos se renueven, Señor, con tu palabra. Como dices en el Evangelio, Señor, la palabra que los limpia. Hoy oramos, Señor, para que así sea. Y que sea de tu trono, Señor, la palabra que venga. No sea la palabra de hombres. No sea la palabra de teologías. No sea palabra, Señor, maravilloso, de obstinación. Sino que sean palabras que vengan de tu corazón, Señor. Es lo que anhelamos en esta hora. Y encomendamos este tiempo, Señor, maravilloso. Para que se haga tu voluntad, Dios. Encomendamos este tiempo, Señor, para que sea lo que tienes provisto, Señor, designado para este tiempo. Lo que amerita, Señor, ser escuchado, Dios, en este tiempo, lo recibamos hoy de parte tuya, Señor. Nosotros rechazamos, Dios, en el nombre de Jesús, todo lo que no es tuyo. Señor, nosotros utilizamos tu autoridad ahora mismo para atar espíritus malignos, Señor, de retaliación y venganza, espíritus satanistas, espíritus, Señor, de hechicería, espíritus de brujería, Señor, de enfermedad. Ahora mismo espíritus de tormento, espíritus desoladores y destructores son atados ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y echados al abismo en esta hora, Señor. Las armas del enemigo también son destruidas. Ahora mismo todo plan acechante, todo plan de emboscada en contra de nosotros, toda oración contraria, conjuro, edicto, maledicencia en contra de nosotros, destruida es ahora mismo. Espíritus de muerte, ahora mismo los atamos y los echamos al abismo, Señor. Y también, Señor, desalojamos de los cuerpos, de las vidas, cualquier enfermedad, Dios. Cualquier anomalía física, Señor. Anomalía, Señor, en los órganos. Dolor, Señor. Dolencia, aflicción física. Ahora mismo se destruye porque está escrito en tu palabra que por la llaga tuya somos todos sanados. Por la llaga tuya toda enfermedad es destruida en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor de la gloria, desata este poder, Dios. Toda enfermedad queda clavada en la cruz de Calvario. Y todo espíritu de enfermedad, de muerte, atado, desechado al abismo. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos la palabra que dice: ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Sorbida es la muerte. En la cruz del Calvario, destruida, desalojada, reemplazada por la vida en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, pedimos esto. Y pedimos que la verdad sea la que prevalezca. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que la realidad de tu reino es la que venga, Señor maravilloso. Señor, todo nuestro entorno, Señor, es ahora mismo aclarado, allanado con tu poder. Todo espíritu maligno, todo plan, toda adversidad, toda oscuridad es destruida, Señor, repelida, dispersada por la luz tuya, Señor, por el poder tuyo.
Pedimos que los ángeles, Señor, que los ejércitos, que los escuadrones tuyos, Señor, vengan, Señor, y dominen el entorno, Señor, el perímetro nuestro, tu Chequiná, tu columna de fuego, la gloria tuya espesa, el poder, el ímpetu y el caudal del Espíritu Santo, venga con gran gloria, Señor, ahora mismo, Dios. Toda plan del adversario es avergonzado, en el nombre poderoso de Jesús. Y pedimos, Señor, que vengas con todo tu imperio, Señor, con todo tu reino, a favor de nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, amado Dios, glorifícate en todo esto y que se haga tu voluntad y sea glorificado en todo para que sea para tu exaltación y reconocimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Iniciamos tiempo de palabra del día viernes. Recordamos, hermano, que estamos hablando de un tema amplio que empezamos a abordar, que se llama el ministerio de la reconciliación. Es el gran ministerio. La reconciliación desatada, la reconciliación otorgada por el sacrificio y por el ministerio de Jesús. Ese es el propósito de la cruz, amén. Reconciliar a la humanidad con Dios. Todo aquel que crea, todo aquel que se arrepienta de sus pecados y siga a Jesús es reconciliado con Dios. No es una reconciliación, no es simplemente que Dios haya perdonado a la humanidad, sino que Dios por el sacrificio de Jesús, da una oportunidad para que todo aquel que crea en Jesucristo, para que todo aquel que crea en su sacrificio se reconcilie con Él. Pase de una condición de enemigo de Dios, pase de una condición de ser una persona de maldad y de pecado, a ser el amado de Dios, a ser la esposa de Cristo, a ser un hijo de Dios. Amén. Y estábamos mirando dentro de ese tema lo que significa la salvación por la gracia. Y hemos visto, yo lo mencionaba hace 8 días, que lo decía acerca de cómo Dios había dispuesto todo lo necesario, todo lo indispensable, toda herramienta, instrumento, dispensación, recurso, poder necesario para la salvación de los hombres a través de la cruz del Calvario ha sido destinada y designada por Dios, asignada por Dios para esto. Eso es lo que conocemos como la gracia, porque hemos entendido que por nuestras propias fuerzas, que por nuestro propio criterio, que por nuestra capacidad e incapacidad no podemos nosotros alcanzar el cielo. Por eso se ofreció el sacrificio del Señor, para que ahora tengamos esa oportunidad de arrepentirnos y seguir al Señor. Y estábamos ubicados, hermano, en el capítulo 2 del libro de la carta a los Efesios. Y estábamos tocando un tema acerca de un comienzo óptimo en el caminar con el Señor. Cuando hablamos de caminar con el Señor, estamos hablando de un camino de libertad, un camino de liberación, un camino donde nosotros somos despojados de lo viejo y tenemos acceso a lo nuevo. Y hablábamos aquí, porque hacía un paréntesis acerca de que en estos tiempos la iglesia debe volver a hablar de liberación, de liberaciones. Ya una liberación específica, que es liberación de espíritus malignos, liberación de demonios, porque partíamos del hecho de que el comienzo de la libertad me dice a mí, me habla acerca de cómo llegamos nosotros a los brazos de Cristo. O sea, que en la antigua vida operaba en nosotros algo que se conoce como el espíritu de desobediencia. Ubiquémonos otra vez ahí, hermano. En el versículo 2 de la capítulo 2, otra vez para recordarlo, dice entonces allí la palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, ponga la atención a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
que podemos mencionarlo como un espíritu de desobediencia, podemos también hablarlo como un espíritu de rebeldía, pero también ahora que lo meditamos, el espíritu antagonista al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, lo llama la palabra el espíritu del anticristo. Amén. Es como un mover espiritual, una inspiración, un mover, pero que viene de las tinieblas, que viene del enemigo, que viene de Satanás, ¿correcto? Que podemos también llamarlo el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia, un espíritu de desobediencia, un espíritu de desobediencia enfocado principalmente en desobedecer a Dios. Fue el espíritu que operó en Adán y Eva, en Edén. ¿Qué vino? Un mover satánico, un espíritu de desobediencia, un espíritu del anticristo, desde Edén. Por lo cual entonces el Señor ha dispuesto todo un escenario de salvación, todo un escenario de poder para que nosotros podamos ser extraídos de esa influencia, extraídos de esa paternidad satánica hacia una vida santa, una vida libre de pecado, una vida de salvación, ¿correcto? Entonces dice acá, hace una remembranza de cómo operaba el espíritu de los hijos de desobediencia. Dice, versículo 3 del capítulo 2 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Paremos ahí. Fíjense que aquí nos está dando una serie de características que son la evidencia de cómo opera el espíritu de desobediencia o el espíritu del anticristo en los hijos de oscuridad. ¿Sí? Hay algo que domina la vida del hombre bajo la influencia de este espíritu. Se llama el deseo de la carne. ¿Correcto? La voluntad de la carne. ¿Qué es la carne? La carne no es propiamente nuestra área física, que lo podemos llamar carne y hueso. Estamos hechos, conformados principalmente de carne y hueso, ¿sí? No, es una concupiscencia, una tendencia de nuestro ser interno a hacer lo malo, ¿correcto? Es un ADN de maldad que ha trascendido las generaciones, una tendencia al pecado, al que nace sin Dios, al que en la medida que va creciendo va dirigiéndose hacia la maldad. ¿Sí? ¿Qué es la carne? ¿O qué son los deseos de la carne? Los deseos de la carne son los antagonistas, son los deseos contrarios a los deseos de Dios. Entonces estamos identificando dos deseos: los deseos de Dios y los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todo lo que tiene que ver con la maldad, todo lo que tiene que ver con pecado. Amén. Todo lo que tiene que ver con algo, con las cosas profanas, las cosas no consagradas, las cosas no santas. ¿Correcto? Para tener una mejor ilustración al respecto, podemos nosotros dirigirnos al libro de Santiago, la epístola del apóstol Santiago, que está después de la carta a los Hebreos. Allá el apóstol Santiago nos ilustra un poco mejor lo que significa la carne, ¿correcto? ¿Qué es la carne? Pero miremoslo. ¿Qué es la carne? Mire usted el versículo 3 del capítulo 4 de Santiago. Dice lo siguiente. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. ¿Qué es la carne? Es la satisfacción de nuestros deleites. ¿Cuáles deleites? Obviamente deleites antagonistas a lo de Dios. ¿Cuáles son los deleites de Dios? Su presencia, su santidad, su amor, la luz que habita en el Señor, la eternidad y todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, amor, templanza. Todo eso son los deleites de Dios.
alabanza, adoración, lo que es digno de adoración, lo que es digno de alabanza. Eso es el deleite de Dios. Entonces, ¿cuáles son los deleites contrarios? Los deleites de la carne. O la carne son los deleites del hombre. ¿Cuáles son los deleites del hombre? Todo lo que es antagónico a lo de Dios. Mire lo que aquí menciona algo muy importante, y es la esencia, el escenario propicio, es como el nicho, el ecosistema, el bioma donde opera el deleite y el deseo de la carne. Miren lo que dice acá, versículo 1 del capítulo 4 de Santiago, dice: ¿de dónde vienen guerras y pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Cuando hablamos de pasiones, hablamos de un desfogue, hablamos de un desarrollo del deleite y todo el ejercicio del deleite, ¿sí? El proverbista y el escritor de Eclesiastés, que fue el rey Salomón, hablaba de la vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo lo que está entre el cielo y la tierra es vanidad, vano, no solamente porque se extingue con el tiempo, sino porque es inútil, es de una fructificación desafortunada, es estéril, es un desperdicio de vida. ¿Sí? Esas son las pasiones. Entonces dice: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Cuando la palabra dice en vuestros miembros, son deleites, Señor, son pasiones que se dinamizan, que se ejercitan en el ambiente de la carne, de nuestra propia concepción, de nuestros pensamientos entenebrecidos, de nuestra tendencia a la maldad. Las pasiones en vuestros miembros es eso. Dice versículo 2, ¿cuál es el nicho, el bioma, el caldo de cultivo donde mejor se desarrolla el deseo de la carne? Codiciáis, en medio de la codicia. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis en el homicidio, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Fíjense que la palabra me habla acerca de las obras del diablo, que son matar, ahí está mencionado robar, destruir. Podemos asociar robar con codiciar, o codiciar es la base del robar. Entonces, matar, robar y destruir, dice. No podéis alcanzar. Combatís, y es destrucción, ¿sí? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Está hablando de no hay una relación con Dios. Cuando se habla de no pedir, en este contexto no hay una relación con Dios. Y después dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Estamos hablando de una relación rota con Dios. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cuál es entonces el contexto del deleite y la carne y su deseo? La amistad con el mundo. Amén. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Lo que el mundo ofrece, lo que el mundo da, lo que el mundo provee, la respuesta del mundo ante la demanda del hombre, ese es el mundo. Y ahí opera el espíritu de los hijos de desobediencia, el espíritu del mundo, o el espíritu del anticristo. En otra parte de la palabra, el espíritu del mundo se divide en 3 áreas: deseos de los ojos, la codicia; deseos de la carne, la ejecución de la codicia; el deleite hecho realidad; y la vanagloria de la vida. Nuestra fijación en las cosas terrenales, en las cosas descollantes de lo terrenal, que un día van a perecer, un día se van a extinguir, a expensas de la repulsión de lo celestial, de lo santo de Dios. Dice entonces, en el contexto de que el que ama al mundo es enemigo de Dios, dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Ahí está, ese es el contexto. Ese es el ecosistema, el caldo de cultivo, donde se desarrolla el deseo de la carne. Estamos hablando acá que volvemos al versículo 3 del capítulo 2 de Efesios, esa era nuestra vida en otro tiempo, dice. Haciendo la voluntad de la carne, partimos en la mitad del versículo, y de los pensamientos. Claro, los deseos de la carne provienen de un pensamiento entenebrecido, un pensamiento que se llenó de penumbras, un pensamiento que se llenó de ideas y concepciones completamente contrarias
a la bondad y a la naturaleza de Dios. ¿Dónde podemos ilustrar mejor el pensamiento entenebrecido? Para usted entender la gracia y el beneficio de la gracia, usted tiene que dimensionar hasta qué punto el hombre se ha apartado de Dios, hasta qué punto el hombre se consolidó como enemigo de Dios. Hay que dimensionar el abismo, la cima con ese, o sea, la cuenca, el cráter que separa a Dios de los hombres. Para poder entender esto dentro del concepto del pensamiento entenebrecido, tenemos que ir al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 1. Carta a los Romanos, capítulo 1. Dice lo siguiente. Dice. Pero tenga presente esto, porque estábamos leyendo acá, al finalizar el versículo 3 de Efesios 2, dice, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Correcto? O sea, el hijo de desobediencia, el enemigo de Dios, es una fuente de ira, de violencia, de ira, de maldad, ¿correcto? De ira, de rabia. Dice, versículo 18 de Romanos 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Hay una ira entonces que es la de los hombres, una ira producto de un corazón malvado, pero también hay una ira que es la de Dios, dice. La ira de Dios que es santa, la ira de Dios que es justa, la ira de Dios que proviene de una indignación completamente justa, con fundamento. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estamos hablando ya de un cuerpo de seres humanos que tienen como plan combatir la justicia de Dios con injusticia. ¿Correcto? Pero vayamos a lo del pensamiento entenebrecido. Miren lo que dice. Versículo 21 del capítulo 1 de Romanos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hay una cosa que explica el capítulo 1 de Romanos para que usted lo estudie allá en su casa. El capítulo 1 de Romanos nos enseña que la creación tiene implícita la evidencia de un Dios que la creó, una inspiración de un Dios bueno que creó, que hizo la creación. O sea que de una u otra forma Dios va a demandar de nosotros un conocimiento suyo. ¿Correcto? Un conocimiento suyo. Pero aquí también podemos tomar de partida aquel que en una mayor o menor medida conoció a Dios. O el mensaje de Dios le llegó. Uno de los propósitos del Evangelio es que llegue a cada persona. ¿Correcto? La evidencia de Dios, la palabra de Dios, el fuego de Dios. ¿Correcto? Y ahora vamos a mirar, porque estamos hablando de inspiración y operación de Dios, de que Dios todo lo ha inspirado, pero también ha puesto toda disposición para que alcancemos la salvación. Y que, como decíamos hace 8 días, el resultado de este análisis nos arroja el resultado, valga la redundancia, nos da el resultado, el análisis de esto nos da el resultado de que el que se pierde es porque es obstinado. ¿Correcto? Entonces, y ahora miraremos qué significa la fe en el contexto de Efesios capítulo 2, de la salvación por la gracia. ¿Correcto? Porque dice la salvación es por gracia por medio de la fe. O sea, tiene que intervenir algo llamado fe. Pero ya lo miraremos. Pero entonces, de una u otra forma, el mensaje de Dios nos ha llegado. Ahí entendemos, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, no hubo una respuesta satisfactoria al mensaje de Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Básicamente un corazón se entenebrece cuando rechaza el mensaje de Dios, cuando rechaza la propuesta de Dios, cuando la persona se considera dueña de su destino, dueña de su designio, cuando se envanece en sus pensamientos y razonamientos, dice la palabra
que el pensamiento y el corazón se entenebrece, se llena de oscuridad. ¿Correcto? Entonces, volvemos al capítulo 2 de Efesios. ¿Correcto? Diciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estamos hablando la voluntad, el deseo de pecar que proviene de pensamientos entenebrecidos o pensamientos que se la pasan meditando y concibiendo lo malo. Pensamiento entenebrecido. Y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de furia, hijos de rabia, lo mismo que los demás. Ya aquí aparece el plan de Dios, aquí viene la gracia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, la palabra dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. O sea que Dios, antes de llegar a la ira, es justa, fundamentada de Dios. Antes de eso, Dios evacúa una enorme dispensación de misericordia. Entonces dice acá, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, ofreció a su Hijo para que haya una oportunidad de salvación. Para que aun estando sumergidos en ese estilo de vida entenebrecida, carnal, deleitosa de la carne, pecaminosa, infernal, diabólica, tengamos la oportunidad, por su gran misericordia, que tiene como punto máximo el sacrificio de Cristo, tengamos la oportunidad de ser salvos, no por lo que hayamos hecho, no por nuestros atributos, no por nuestras virtudes, no por nuestras acciones, sino por creer en esa obra misericordiosa de Dios. ¿Correcto? Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es la consumación, el equipo completo de la salvación. ¿Cuál? Me libra, me arrepiento de los pecados, la sangre de Cristo me lava, soy perdonado por Dios, Dios me da el Espíritu Santo, el principal de los equipamientos para la salvación se llama el Espíritu Santo, que transforma mi naturaleza y que en esa transformación de naturaleza recibo entonces la resurrección de mi vida y la oportunidad, la puerta abierta para habitar con Dios en lugares celestiales. Amén. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Eso está lleno de tesoros. El cielo mismo es un mar de tesoros. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando es tan insistente, ratificante que es en Cristo Jesús, es que en ese punto se determina todo esto. Desde ese punto se desata toda gracia, en Cristo Jesús, el único mediador, el único que ofreció su vida, el único intercesor, el único por el cual somos salvos. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjese, hermano, que además de haberlo dispuesto todo, el reino de los cielos, ejércitos celestiales, el poderoso Espíritu Santo, talentos, dones, su amor, su misericordia, el ofrecimiento de un sacrificio expiatorio perfecto, todo lo dispuso Dios. Pero además de eso, Dios ha desatado un don muy especial, que es el don de la fe. ¿Para qué sirve el don de la fe? Para entender la obra de Cristo. El don de la fe es el don que me da la capacidad de entender lo que Cristo hizo por mí. ¿Correcto? No es un don que se da para creer ciegamente, eso es un error. La palabra de Dios dice en Romanos, capítulo 1, que la fe viene por revelación, por el oír, por revelación. ¿Qué significa esto? Y la fe opera por fe y para fe, dice la palabra. O sea, que la revelación viene por fe, o sea, y eso lleva a alimentar mi fe, a que la fe se incremente. Pero entonces, ¿qué pasa con la fe? ¿Qué es la fe? La fe me da la oportunidad de entender
lo que Dios hizo por mí, ¿correcto? Pero aquí es importante el libre albedrío. ¿Por qué? Porque aunque entendamos lo que Dios y el Señor Jesús hizo por nosotros, aún en esas condiciones puede existir la determinación y la decisión de no seguir a Cristo. Usted va a decir, pero pastor, ¿cómo así? Eso puede pasar, claro. Y le voy a poner un ejemplo. Satanás, el ángel protector, el querubín protector, que Ezequiel nos relata cómo fue su destitución. La Biblia nos habla acerca de su rebelión. ¿Qué significa esto? Que aún viendo a Dios, aún viendo su grandeza, aún viendo su poder, su designio, su amor, su misericordia, la inmensidad de su reino, aún estando en una posición privilegiada, un ángel cercano a Dios, querubín protector, eso es una élite de toda la conformación, la estructura angelical, aún en esas condiciones prefirió rebelarse contra Dios, prefirió desechar el plan de Dios, prefirió renunciar a su naturaleza como un acto absolutamente altivo y obstinado delante de Dios. Si así lo hizo el enemigo, también con el hombre puede pasar. Se puede llegar a entender lo que Dios hizo, pero aún así puede haber tanto amor por el mundo, tanto amor por los deleites, tanto amor por la carne, que la persona va a preferir eso que seguir el camino de la gracia. ¿Correcto? Aunque nos da la fe para que creamos y para que entendamos también que no es por lo que nosotros hagamos para que ninguno de nosotros nos gloriemos. No es por nuestro mérito, no es por nuestros actos, es por la fe. La gracia que es por la fe, pero aún ahí se puede rechazar. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí sí, con un cambio de naturaleza, como una consumación del trabajo de la gracia, ahora sí recuperaremos una naturaleza ya no tendiente al pecado, sino tendiente a hacer las obras de Dios. Amén. Y dentro de esto, hermano, es importante resaltar la necesidad de la humildad. Amén. Y volvemos al punto de la reconciliación. Ahí en el versículo 11 nos abre esa pauta. Dice reconciliación por medio de la cruz. Es por medio de la cruz, dice. Pero mire el acto de humildad, dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea, nosotros, usted y yo, los no judíos, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. O sea, éramos bajo el antiguo pacto, bajo las leyes mosaicas, éramos considerados paganos, pueblo incircunciso. La señal del pueblo de Dios o del pueblo bajo la ley mosaica era una circuncisión anatómica. Éramos considerados como extraños, éramos considerados gentiles, profanos, ¿correcto? Versículo 12 dice, versículo 11 final, era llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, o sea, la circuncisión anatómica. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Un estado absolutamente claro de separación y enemistad con Dios. Pero mire lo que hace el Señor, el valor de su sacrificio. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Reconciliación. Nos reconcilia por la sangre. A los que aceptamos, obviamente. A los que decimos sí. A los que hemos dicho, vamos a seguir al Señor, vamos a hacer la voluntad del Señor. La sangre de Cristo nos hace cercanos a Dios, porque Él es nuestra paz, dice el versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo opera Dios allí? Él conforma un solo pueblo. Hay una ley que se hace insuficiente para hallar gracia delante de los ojos de Dios. Se hace insuficiente para desarrollar una promesa que Dios tenía. Entonces, Dios decide derogar ese pacto y hacer un pacto mejor. Un pacto mejor porque ya no solamente repercute en la salvación de su pueblo consanguíneo, sino que da la oportunidad a que los incircuncisos anatómicos, los que no hacían parte del pacto de Moisés, ahora también sean salvados. Y por esa salvación a los gentiles, ahora los judíos tengan la oportunidad de salvarse por medio de Cristo. Cristo es el que conforma, la fe en Cristo es la que conforma este nuevo pueblo. Esa es la reconciliación total, la conformación de un solo pueblo a partir de dos pueblos. El uno que estaba completamente apartado de Dios, el uno que tenía un pacto con Dios pero que lo incumple, pero aún así Dios da la oportunidad por medio de Cristo para su reconciliación. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Lo que hace además el ministerio de la reconciliación por medio de la cruz, es que esa diferencia entre el pueblo del antiguo pacto y un pueblo gentil sea completamente eliminada. Amén. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Un solo pueblo, la iglesia de Cristo. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Una sola familia. Una reconciliación total. Amén. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La piedra está allí. La piedra ha sido revelada. La piedra ha sido colocada. La piedra es Cristo. Los apóstoles, los profetas, han señalado el lugar de edificación, que es la piedra, fundamento, la piedra del ángulo, que es Jesucristo. Dice, versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Esta es la obra de la reconciliación. ¿Y qué tiene que ver la gracia dentro de esa reconciliación? Amén. Es el plan ejecutado perfectamente. Todo lo ha dispensado Dios. Todo lo ha proporcionado para que nosotros podamos llegar a ese punto cumbre del plan de la salvación. Amén. El plan de la salvación. Y la intervención de la gracia dentro de este plan de salvación. Amén. Pero entonces, dentro de ese marco, hay un especial énfasis de cómo el Señor salva a los gentiles y cómo la gracia opera de manera muy especial en el gentil. Pero la palabra nos da la oportunidad de entender que desde la misma ley de Moisés, Dios ya daba como unas pautas, Dios ya daba unos ítems, Dios daba unas determinaciones, unas premisas vinculantes para todo aquel que no fuera judío. ¿Sí? La persona que quisiera caminar con el pueblo de Dios, la persona que quería caminar en la presencia manifestada a través de un altar que se levantaba para Dios, después manifestada en un tabernáculo construido para Dios,
después manifestada en un templo construido para adorar a Dios, un templo de piedra, un templo ya, una estructura ya más sofisticada, tenía una condición, ¿sí? La circuncisión. El pacto antiguo era sellado con la circuncisión del prepucio, la circuncisión anatómica. Y Dios permitía que naciones de otras naciones, otros pueblos pudieran entrar a conformar el pueblo de Dios. Ese es un deseo de Dios desde antes de Cristo y está ratificado en el capítulo 54, creo que es, el libro de Isaías, donde dice, y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí está la voluntad de Dios. No un Dios excluyente, no un Dios exclusivo de un pueblo con el que hizo un pacto, sino la proyección de su voluntad para que todas las naciones pudieran ser incorporadas en un pacto nuevo, en el beneficio de la gracia y de la reconciliación. Por eso, en el capítulo 3, Pablo explica la dimensión de la salvación de los no judíos, o de los extranjeros, o de los advenedizos, o de los peregrinos, ¿sí? De los desplazados, de los forasteros, ¿correcto? Capítulo 3 dice, ministerio de Pablo dentro de la reconciliación a los gentiles. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, un llamado específico, el de Pablo, a los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí lo explica claramente el apóstol Pablo. En qué momento nosotros somos adquisidores de la gracia que hoy nos tiene en pie delante del Señor. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, mi hermano amado, para que meditemos en la palabra, amén, para que meditemos en esto que Dios nos ha hablado, de cómo ha operado la gracia en nosotros y cómo opera la gracia también bajo Cristo, bajo el sacrificio, bajo el ofrecimiento del Señor para con los judíos también. Amén. Vamos a dejar allí para que podamos meditar en esta palabra. Vamos a orar. Amén. Y ya dentro de 8 días incursionaremos ya en asuntos más técnicos acerca del ministerio de la reconciliación. Vamos a entrar ya a mirar detalles de las cosas que la gracia de Dios ha dispuesto para que nosotros podamos caminar por un camino seguro, por un camino de respaldo, por un camino de garantía, amén, dentro del plan de la salvación. Vamos a orar en este momento. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias por este tiempo de palabra, por este tiempo de disertación, de exploración de las Escrituras, y pedimos que toda esta palabra preciosa, la forma en que opera la gracia, ha operado, Señor, en los gentiles, ha operado en los judíos, Señor, la salvación, Señor, del judío viene por Cristo, la conformación de un solo pueblo, la eliminación del cisma entre las naciones por medio de Cristo, Señor. Un solo pueblo, Dios. Señor, por la gracia. Y todo lo has dispuesto, todo lo has proporcionado, todo lo has allí desatado para nosotros. Queremos acceder a estas herramientas. Queremos acceder a estos elementos. Queremos acceder a estos privilegios, Dios, para nosotros y también para la edificación de los nuevos, para la edificación de los niños espirituales, para la edificación del cuerpo integral de Cristo, que es la iglesia, Señor. Y podamos nosotros
terminar la obra, Señor, podamos nosotros llevar a buen puerto, a buen fin, toda preparación, Señor, todo afianzamiento para irnos contigo al reino de los cielos, Señor. Te damos gracias. Nosotros atamos toda retaliación y venganza, furia de las tinieblas, y la echamos al abismo en el poderoso nombre de Jesús, de Jesucristo. Señor, te alabamos, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. Y como lo hizo Jabes, Señor, que tú nos bendigas, Señor, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Para todos un saludo especial, una buena noche para todos, llena de bendición, llena de la paz y de la gracia del Señor. Amén. Nos vemos el domingo. Dios los bendiga. Amén y amén.